Buenas tardes. Como es habitual, vamos a guardar un par de minutos para dar tiempo a que ingrese el resto de la gente. Les comento que, como es habitual, les vamos a sugerir que las preguntas las formulen a través del espacio específico de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla. Y bueno, terminada la conferencia, entonces se van a ir contestando. O sea, no lo vamos a hacer a través del chat, sino a través del espacio de preguntas y respuestas. Los volvemos a invitar al Congreso de la SATE, que es el 20, 21 y 22 de agosto, en forma online. Es el congreso que organiza la Sociedad Argentina de Tecnologías Embrionarias, con un muy interesante temario de biotecnologías de precisión para una ganadería eficiente. Entonces es el 20, 21 y 22 de agosto. También los invitamos a recorrer la página web de www.revistataurus.com.ar, que allí, como habitualmente les digo, tienen una cantidad importante de información, no solo vinculada con el contenido de la revista, sino también información de mercado, costos, un vademecum de reproducción, directorio de toros dadores. Así que un poco todo el mundo de la reproducción está de alguna manera reflejado en su contenido. Vamos entonces sí a dar formalmente comienzo a esta última jornada del primer ciclo de conferencias virtuales. Les agradecemos su presencia. También quiero agradecer al comité de Taurus, como siempre digo, por el apoyo que nos brinda, por el respaldo que nos otorga, tanto en las actividades, como es el caso, de conferencias, jornadas, y como fundamentalmente para el respaldo académico de la revista. También quiero agradecer a las empresas que han patrocinado este ciclo, como es el caso de Biogénesis Bagó, Cava, Betanco, Bonfranken, Zoetis, Calier, Sovet, Productos Agroganaderos, Over, Bovinevet, Syncrovac, Proagro y Olvet. Y en este caso en particular, el espacio está auspiciado por Biogénesis Bagó, y ya vamos a compartir un video institucional.
Muy bien, muchas gracias a Biogénesis Vagó por el acompañamiento en este ciclo. Y ahora sí, entonces vamos a hacer la presentación de la charla que lleva por título El uso de minerales en reproducción, y la misma estará a cargo de Guillermo Mattioli. Guillermo Coco Mattioli es médico veterinario, doctor en ciencias veterinarias de la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor adjunto de Fisiología Animal y director del Laboratorio de Nutrición Mineral, director de especialización en nutrición animal de la misma facultad, coordina un grupo de investigación orientado a definir el control de carencias minerales en rodeos bovinos, y paralelamente se desempeña como asesor privado en las empresas relacionadas con la nutrición vitamínica y mineral de bovinos. Así que sin más, voy a darle la palabra a Coco para que podamos comenzar entonces con esta charla. Voy a dejar de compartir, así podés compartir vos. ¿Me confirmas si estoy compartiendo? Sí, ahora está demorando y ya te digo, se escucha bien, ahí está. Faltaría proyectar nomás y está perfecto. Ahí está en modo presentación. ¿Llegan a verlo, Sergio, bien? Ahora sí está bien, está Ahora sí. perfecto. Bueno, ante todo, mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias a los amigos de Taurus, por supuesto a Biogénesis Vagó, como siempre, por el apoyo. De ese currículum que veíamos anteriormente, capaz que lo único que realmente me presenta es decir que soy esencialmente un docente que anda dando vuelta por la nutrición vitamínica y mineral de bovinos, y en consecuencia a veces me toca tratar de enseñar esto de qué son los minerales y qué tiene que ver con la reproducción. Cuidado con el título que tiene esta charla, eso del uso de los minerales en reproducción. Siempre lo dijo, como te decía Sergio, está bien, hay que meterle para adelante con el título, porque esto es como se suele pensar en los minerales. Muchas veces como que sirven para la reproducción. Ahora, mucho cuidado con eso. Yo me voy a tratar de tomar 45 minutos para contarles que pensar que los minerales sirven para la reproducción es como que pensar que el maíz que le damos a una vaca o el forraje que le damos sirve para la reproducción. En realidad sirve para sostener la nutrición del animal. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde metemos las vitaminas y los minerales? Esencialmente, cuando nosotros le damos de comer a un animal, llenamos este triángulo.
Perdón para aquellos que ya conocen mis charlas, pero siempre insisto en lo mismo para ratificar los conceptos. Darle de comer a un animal y llenar ese triángulo, siempre la base va a ser de energía y de proteína. Hasta esta línea que ustedes ven acá, energía y proteína, es donde trabajan los nutricionistas. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de juntar kilos y kilos de materia seca que respeten la relación energía y proteína. Pero cuidado, de ahí para arriba es donde trabajan otros especialistas, donde me toca trabajar a mí, que son los que preparamos paquetes tecnológicos para cubrir los requerimientos. ¿Y cuánto mineral se le da a un animal? La punta de la pirámide, gente. ¿Queda claro? Si ustedes quieren saber si hay riesgo de carencia mineral en un sistema pastoril, lo que tienen que hacer es mirar los animales. Si hay genética y hay comida, tienen esta pirámide sin punta, y cualquier error en esta punta se va a reflejar como una deficiencia en la productividad, incluida la fertilidad. Entonces, la verdad, minerales, los macrominerales, microminerales y vitaminas simplemente complementan la dieta. ¿Queda claro? Lo único que hacen es complementar la punta de esa pirámide. Vuelvo a insistir, llega a faltar alguno, te genera un hueco productivo incluido en la fertilidad. Entonces, la verdad, los requerimientos de minerales son todos importantes. No hay uno más importante que el otro. Ese es el concepto. Se necesitan en relación directa a la cantidad de comida que hay. Más comida se necesita más nutrición vitamínica mineral. ¿Cuál de todos es más importante? Y en realidad son todos importantes. A veces nos damos manija con uno, nos damos manija con otro, pero son todos importantes, juegan en equipo. Déjenme arrancar con macrominerales, seguimos con micro y terminamos con vitamina. Les prometo que no me lleva más de 40 minutos. Pero es para repasar el concepto de que trabajan en conjunto y de a poquito les voy metiendo un poquito la asociación que ustedes siempre le dieron a los minerales con respecto a la reproducción. Pero volvamos a la fisiología, volvamos a la facultad y tratamos de entender por qué tiene que ver con la fertilidad. En realidad, de todos los macrominerales, se llaman macrominerales porque hay que darlos en gramos por día, ¿está bien? Y estos son los que no se pueden inyectar, si no te duran unas horas, ¿no? Entonces, bueno, de todos estos, de esa lista, ¿cuáles son los más importantes? La verdad que todo, arranquemos con el más básico, la sal común, el cloruro de sodio. ¿Para qué sirve la sal común? La sal común sirve para que adentro de la vaca haya agua. Parece loco, ¿no? Pero más de la mitad de la vaca es agua. Lamentablemente, imagínense si la vaca se encarga de regular la glucemia, el pH, la temperatura, las ovulaciones, imagínate si no quiere controlar el agua. Y el tema es que lamentablemente en la evolución de las especies no se logró desarrollar un detector de agua. Entonces lo que se hizo es estudiar, digamos, controlar la cantidad de agua de manera indirecta. Por cada litro de agua el organismo sabe que tiene que retener 9 gramos de cloruro de sodio. O sea, es solución fisiológica, lo que está por fuera de las células. Entonces el organismo sabe que cada 9 gramos de cloruro de sodio puede retener un litro de agua. Eso le permite entonces mantener una cantidad de agua adecuada, la relación entre ambos, entre cloruro de sodio y agua, esa de 9 gramos por litro de agua, es lo que se llama presión osmótica. Y esto es importante porque el organismo lo que hace es acercarse al salero a comer sal y después va al bebedero y toma agua. Y así regula entonces la cantidad de agua que tiene. Así, ¿para qué quiere el agua? ¿Para qué la quiere controlar? Bueno, acuérdense, para miles de cosas, esencialmente más de la mitad del animal es agua. Por ejemplo, si quiere un ejemplo muy burdo, para mantener los litros de sangre, para mantener la volemia. ¿Y por qué es importante mantener los litros justos de sangre? Y porque la sangre es la que lleva energía a todos los tejidos. Cualquier tejido que no recibe buena cantidad de sangre, entonces está malnutrido y su producción baja. Es más, un ejemplo, si quieren, podría ser la glándula mamaria. Los litros de leche de la glándula mamaria dependen de los litros de sangre que le llegan.
Ahora, mucho cuidado, porque si llega a haber una baja volemia, todos los tejidos empiezan a avisarle al jefe del organismo que hay baja volemia. O sea, se empiezan a quejar porque no le alcanza la cantidad de nutrientes que le llega porque falta sangre. ¿Quién es el jefe del organismo? ¿Dónde está el jefe del organismo? Está en el cerebro, pero en un lugar muy particular del cerebro que se llama hipotálamo. O sea, todas las malas noticias llegan a la oficina central de la vaca que se llama hipotálamo. Por eso tengan mucho cuidado, porque si las malas noticias son demasiados, acuérdense que el hipotálamo, un modo de evitar tener mayores exigencias fisiológicas, es no sumarle al cuerpito de la vaca el cuerpito de un feto. ¿Queda claro? Entonces el hipotálamo, cuando empieza a recibir malas noticias, empieza a disminuir la producción de GnRH, se compromete la producción de gonadotrofinas, de las cuales depende la ovulación y la gestación. Así que no se sorprendan entonces de que una carencia de cloruro de sodio, como tener una provincia de Corrientes, por ejemplo, genere fallas reproductivas. Ahora bien, uno puede decir, no, ya está, Coquito, me convenciste, voy y meto cloruro de sodio. Listo, vos metés cloruro de sodio, solo cloruro de sodio, por no respetar la lista que yo te estoy dando ahí a la derecha, y ¿sabés qué haces? Le metés más sodio, y el animal toma más agua, sube la volemia, lo solucionaste, pero al solucionarlo, aumentás el aporte de sangre a los tejidos, incluido la glándula mamaria. Esa glándula mamaria empieza a producir mayor cantidad de leche, y por cada litro de leche, además de perder 1 gramo de calcio, pierde 1 gramo de fósforo. Y la carencia de fósforo se hace brutal. Por eso en la provincia de Corrientes, cuando usamos mezclas minerales de mala calidad que tienen cloruro de sodio pero no tienen fosfato bicálcico, lo que termina ocurriendo es que la vaca se destruye. ¿Por qué? Porque aumenta la producción lechera y agrava terriblemente la deficiencia de fósforo. Después hay que hacer algún artilugio como un destete prematuro, un destete precoz, porque la vaca, por supuesto que no va a preñarse, no va a ciclar. Y claro, ¿cómo va a ciclar si este hipotálamo está recibiendo la peor de las noticias? ¿Está bien? Todos los tejidos reclaman que ahora no solo le faltan varios nutrientes, sino que le falta fósforo, con el cual mantienen la actividad metabólica. Bien, también es muy importante el magnesio, si no, digan, no, nosotros, vos decís, bueno, no, a mí me gustaría, qué sé yo, que la función reproductiva de la vaca, olvídate, te agarra una tetania hipomagnesémica, te mata a la vaca, el ternero, te mata todo, no tiene que ver con la reproducción, te limpia el rodeo directamente. Ahora, cuando la deficiencia de magnesio no es tan clínica, sino que es más subclínica, lo que hace es interferir con la regulación de la calcemia. Entonces te aparecen los partos lánguidos, que obviamente terminas encontrando a veces muerto tanto la mamá como el feto nuevamente. Otro problema es que ese magnesio lo que no permite es la activación de vitamina D, por eso complica el calcio. Pero acuérdense que la vitamina D la empezamos a estudiar como una vitamina que controla la calcemia y ahora la estudiamos como una vitamina que controla la inmunidad. Entonces, una vaca que se cae, ¿sí? Una vaca de tambo que se cae en el momento del parto y hace retención placentaria, esa retención placentaria no es por la hipocalcemia, no es por la necesidad de contracción. Esa vaca tiene retención placentaria porque está inmunosuprimida. ¿Está bien? La inmunidad es dependiente de vitamina D. Bien, y para completar, ¿es importante el azufre? Sí, es importante. Guarda que también si está en exceso, terminás interfiriendo con la absorción de cobre y si seguís adelante también con la de zinc. Y para completarla aparece el potasio, el convidado de piedra que tiene la capacidad de bloquear la absorción de magnesio y también finalmente provocar hipocalcemia. Entonces, cuando miramos todo esto, decís, ¿y cuál es más importante de todos? Y qué sé yo, la verdad que es un equipo. En el equipo son todos importantes, ¿está? Ese es el concepto. Por eso, más allá de que una mezcla sea algo un poquito más barato o más cara, en la línea que está de energía y proteína para arriba, los especialistas en minerales no miramos el costo. Sabemos que si hay que agregar fósforo, sabemos por qué hay que agregarlo y lo vamos a agregar aunque sea un poquito más caro. El no agregarlo, la relación costo-beneficio de no tenerlo, está claramente demostrado, es un verdadero desastre. Y avancemos. Estos son los macrominerales. ¿Qué pasa con los microminerales y con las vitaminas? Acá sí, si quieren,
se los enfoco más para el lado reproductivo. ¿Por qué? Y porque la fertilidad está muy asociada a la carencia de vitaminas y de minerales. Sabemos que muchas carencias minerales afectan la fertilidad, muchas carencias vitamínicas también. Por ahí salta alguno y me dice, che, Coco, sí, pero me van a volver loco, porque yo sé que hay otros factores, como por ejemplo, un balance energético negativo. O sea, tengo la vaca que no le puedo dar de comer y la fertilidad se me cae. Sí, es cierto. Y hay otro que me dice, no, pero yo tengo enfermedades dando vuelta y también me afecta la fertilidad. Y es cierto. Y aquellos que tienen la mala suerte de estar en un lugar que tiene estrés térmico, saben que el exceso de temperatura y de humedad también provoca factores de fertilidad. Ahora, ¿cómo hacemos para manejar todos estos factores juntos? Hay un modo, al menos que yo les propongo. Todos estos factores que ustedes están viendo tienen un denominador común. Todos aumentan el estrés oxidativo. Y ese aumento del estrés oxidativo es el que mata los embriones y baja la fertilidad. Por eso vale la pena estudiar el estrés oxidativo. Fíjense, por ejemplo, las fallas inmunológicas. Una falla inmunológica implica una reacción que gasta muchísima energía, pero además, si no es eficiente, el gasto energético es terriblemente mayor. Ahora vamos a ver un detalle más. Cuando hablamos del estrés térmico, observen ustedes, por ejemplo, la sensibilidad al estrés térmico que tiene el ovocito madurando durante la fecundación y hasta que llegamos a las 8 células. Fíjense cómo la alta sensibilidad al estrés térmico coincide con bajos niveles de antioxidante. En el momento en que la sensibilidad disminuye, coincide con el aumento en la capacidad antioxidante que toma ese embrión. En consecuencia, la relación es claramente directa. Esta figura lo que demuestra es que es muy grave hacer una IATF en estrés térmico. Sin embargo, la pasan mejor las transferencias embrionarias. Pero el denominador común entonces de la pérdida embrionaria por estrés térmico es también el estrés oxidativo. Y también el balance energético negativo. ¿Qué es balance energético negativo? El animal no come lo que tiene que comer. Cuando el animal o una persona no come lo que tiene que comer, moviliza grasa. ¿Tá? Ojo que no solo mueve grasa. Por ahora nos quedamos con que mueve grasa. Vos decís, bueno, tampoco es tan mal mover un rollito de grasa. Señores, a ayornarse. Cuando uno tiene una lipomovilización, genera una reacción inflamatoria en el tejido adiposo. No solo moviliza grasa, porque tiene una reacción inflamatoria en el tejido adiposo. Todos esos factores inflamatorios van a golpear directamente al hígado. O sea, la grasa, que después vamos a ver por qué cuando se libera de un modo tal que termina dañando el funcionamiento del hígado, que es el centro metabólico del organismo. Le provoca cetosis, provoca hígado graso, pero los factores proinflamatorios provocan hepatitis, inflamación del hígado, con fabricación de radicales libres. Y para el jefe del organismo, para el hipotálamo, para que genera GnRH, no tiene modo de diferenciar si los radicales libres que le llegan vienen o los factores proinflamatorios vienen de la lipomovilización o vienen de una función, de una falla, o sea, de una enfermedad. Para el organismo es lo mismo tener balance energético negativo y lipomovilización que tener una metritis o una mastitis. ¿Queda claro? Todas son pésimas noticias para el hipotálamo, que va a empezar a bajar entonces la intensidad del eje reproductivo. Y obviamente va a aparecer la infertilidad. Bien, todo esto entonces son denominadores en común, pero en particular yo quería hablarles hoy de lo que son vitaminas y minerales asociados con esto. ¿Por qué? Y porque también yo me equivoqué cuando trataba de enseñar todo esto de los minerales, sobre todo en la facultad, y daba cursos largos y charlas muy largas, porque contaba que el cobre provocaba una enfermedad de terneros que se quebraban y que eran negros y quedaban blancos, y el selenio era músculo blanco, y el yodo era bocio. Y la verdad me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque todo eso que les cuento es real, pero eso es la forma clínica de las enfermedades. Todas las carencias minerales, todas las carencias de los microminerales que están viendo ahí,
antes de manifestarse de manera clínica como las conocemos en la calle, antes provocan 3 cosas: menor producción, menor inmunidad y falla reproductiva, todas ellas. ¿Y saben por qué? Porque los 4 minerales que tienen primero te defienden del estrés oxidativo de manera directa, y porque los 2 que están abajo generan estrés oxidativo. En consecuencia, los 6 minerales, si no están presentes en la cantidad adecuada, provocan un aumento del estrés oxidativo. Es más, si ustedes quieren agregar las vitaminas, que suelen ser un tema tabú, las vitaminas son las del complejo liposoluble, el complejo ADEC, y las solubles en agua, o sea, la vitamina C y el complejo B. Saquemos las que nos hacen ruido. La deficiencia de vitamina K no existe en rumiantes. La deficiencia de vitamina D, salvo que estén en vaca lechera de alta producción y sus vacas de cría están al sol, olvídense. No hay carencia de vitamina D. El complejo B lo fabrica la flora ruminal. Lo único que te pide es que no provoques acidosis ruminal y un poquito de cobalto para la B12. O sea, con el rumen sano y con un poquito de cobalto te olvidás del complejo B. Las 3 que quedan te defienden del estrés oxidativo. Entonces, y ese estrés oxidativo es el que provoca las consecuencias subclínicas que les estaba contando. Eso que ustedes dicen, che, ¿cómo puede ser que yo a veces hago una IATF y a veces premio el 60, a veces el 50, a veces el 40? Bien, todo eso tiene que ver con que en realidad la noticia que tengo para darles, a ver si con esto les llamo más la atención, es que todos esos protocolos que nos enseña Gabriel Bo y tantos especialistas permiten que la inmensa mayoría de las IATFs dejen preñado casi el 100% de las vacas. ¿Está bien? La fertilización, la fecundación de esas vacas es prácticamente de todas ellas. Cuando nosotros colocamos el ecógrafo y detectamos que tenemos un porcentaje de preñez del 50%, 60, 40, no sé, yo descubrí que los inseminadores son medio como los pescadores, los porcentajes los estiran un poquito. Lo que sea, señores, la verdad, eso no significa que vos preñaste el 50, significa que a vos se te murió el 50. ¿De qué se mueren esos embriones? De estrés oxidativo. Cuando uno se pone a estudiar después vitaminas y minerales, vemos que finalmente la inmensa mayoría nos defiende del estrés oxidativo, que es el que provoca la muerte embrionaria. Entonces, ¿por qué nos tomamos un segundo para entender qué es el estrés oxidativo y cómo hacemos para defendernos de ese estrés? El estrés oxidativo es la herramienta que encontró la naturaleza para que no seamos eternos. Ustedes saben que todas las especies, la idea de todas las especies es preservarse, y para eso es importante nacer, crecer, reproducirse, pero también es esencial completar el ciclo, o sea, envejecer y morir. Porque si no, de otro modo, seríamos unos viejos egoístas que competiríamos con nuestros bisnietos. Para que eso no ocurra, la naturaleza nos deja llegar al periodo de florecimiento reproductivo, pero después nos empieza a lastimar, nos envejece y al final nos mata. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo logra la naturaleza hacer esto? Muy fácil. Nos permite tomar energía de la comida, nos permite tomar energía del alimento, pero el 3% de la energía del alimento es utilizado para fabricar un veneno que se llama radical libre. Ese radical libre provoca un daño que se llama daño oxidativo. Ese daño oxidativo se acumula, te envejece y te mata. Es lo que se ve al espejo. Eso que uno dice, che, estoy viejo, eso es acumulación de estrés oxidativo. Y acá, señores, ustedes saben que, usando el ejemplo de humano, hay personas de la misma edad que aquellos que han tenido que hacer muchísima actividad, han tenido que trabajar mucho, han tenido que tener una vida difícil, han estado sometidos a situaciones de estrés, esas personas envejecen más. ¿Por qué? Porque gastaron más energía. Si eso les queda claro, recuerdan que la genética que ustedes eligieron y que tenemos en todo nuestro maravilloso país es precisamente de alta exigencia metabólica. De hecho, son atletas metabólicos. Lamentablemente consumen mucho. Si no consumen de la comida, lo van a consumir de las reservas y eso va a deteriorar la salud de los animales, además de producir una cantidad enorme de radicales libres. Bien, entonces, el estrés oxidativo proviene de la actividad metabólica. 3% de toda la actividad metabólica es fabricación de radicales libres. Esos radicales libres van a lastimar el embrión y lo van a matar por estrés oxidativo. Bien,
Para que eso no ocurra, lo que podemos hacer es dejar de tener actividad metabólica. Pero tendríamos que volver a la vaca primitiva, una vaquita criolla que produce 4 litros de leche y tiene un ternero cada 3 años. Lo mismo los humanos. Si no queremos envejecer, tenemos que dejar de trabajar. Ahora, vos podés dejar de trabajar, vos podés dejar de mover el músculo, de utilizar el aparato digestivo, podés moverte menos, todo lo que vos quieras, pero hay un sistema que es el que más energía gasta, que no puede parar. Es el sistema inmune. Piensen, señores, que un individuo, humano o bovino, está rodeado de bacterias. La flora normal son un montón de bacterias que se descuida el sistema inmune, te comen vivo. Las de la boca, aparato respiratorio, tenemos un tubo digestivo lleno de bacterias que nos atraviesa. Es más, el ejemplo del gasto de energía que gasta el sistema inmune es cuando una persona muere. Una persona muere y en 6 horas está totalmente invadido, se empieza a pudrir porque está totalmente invadido por esa flora. Y esa flora no entra al individuo porque el sistema inmune lo está parando, pero gastando un montón de energía, y el 3% son radicales libres. Por eso cuando sumamos un sistema inmune que gasta mucho con mucha actividad metabólica, se empieza a acumular estrés oxidativo y estos radicales libres empiezan a dañar los mismos sistemas que están generando los radicales libres. Por eso la consecuencia del estrés oxidativo es una menor producción y una falla inmunológica. Es más, lamentablemente, no sé si lo sabían, pero las células del sistema inmune que andan patrullando el organismo, lo que hacen normalmente cuando encuentran un microorganismo es tragarlo y matarlo, prenderle dinamita. Mucho cuidado, que estas células del sistema inmune, el arma que utilizan, lo que se llama explosión respiratoria, es fabricación de radicales libres. Estas células, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, todos estos tragan, pero no fabrican radicales libres si están en un animal que tiene muchos radicales libres dando vuelta. ¿Queda claro? Como ejemplo, una glándula mamaria de una vaca lechera produce muchos radicales libres. Entran en sangre, se desparraman por todo el organismo. Bien, cuando se desparraman por sangre, van lastimando por fuera estas membranas. En consecuencia, esta célula inmune traga, pero no mata, y la infección persiste, y después tardamos un montón en resolver ese problema. Lo mismo pasa con un ovocito, ahora lo vemos en detalle. En un óvulo le lastima la membrana y finalmente ese óvulo termina estallando. Bien, ahora todas estas malas noticias, ¿quién las recibe? ¿Quién recibe la información de que la producción no alcanza el azúcar, estamos moviendo grasa y hay citoquinas proinflamatorias, que hay infecciones por todos lados, que hay radicales libres lastimando todas las células del organismo? Todas esas malas noticias las recibe el hipotálamo. Por eso finalmente el estrés oxidativo termina provocando fallas en la fertilidad. Entonces, el estrés oxidativo tiene que ver con vitaminas y minerales, pero esencialmente tiene que ver con deficiencia de cobre, zinc, selenio, manganeso. Ahora vamos a ver el por qué. Pero por eso cualquier carencia vitamínica mineral, antes de hacerse clínica, produce 3 cosas: menor producción, falla inmunitaria y falla reproductiva. Lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo se fabrica ese veneno y cómo hacemos para desactivarlo. El veneno se fabrica cuando la energía que tomamos de la dieta, y ojo, si no lo tomamos de la dieta, va a venir de la reserva. La última diapo alerta sobre esto, cuidado, ya les venía diciendo, mover grasa es un veneno, por eso no hay ancianos gordos. ¿Conocen ustedes a alguien obeso de 100 años? Todas las personas de 100 años que conocemos son muy flaquitas. ¿Por qué? Porque lamentablemente tener grasa en el organismo es condicionante de sobrevida. Bien, entonces no es lo mismo mover grasa que tomar energía de la dieta, pero como sea, la energía entra en una usina que se llama mitocondria. La mitocondria toma la cadena carbonada y la convierte en una moneda energética común llamada ATP, en esta usina que se llama mitocondria. Lamentablemente, el 3% de toda la energía
deriva a la fabricación del veneno. Acá se los presento, radical superóxido. Este es el primer radical libre. ¿Y saben cuál es la mala noticia a ustedes que les gustan la reproducción y que están cuidando la vaca y están viendo que el ovocito madure, haga maduración citoplasmática, haga maduración nuclear, que la metafase 2? Ojo, ojo que cuando madura el ovocito, la cantidad de mitocondrias aumenta 45 veces. ¿Está bien? La cantidad de mitocondrias adentro del ovocito durante la maduración previa a la ovulación hace que aumenten y tome una disposición muy particular la cantidad de mitocondrias. Esas mitocondrias son una fábrica de veneno. Entonces, un ovocito, váyanlo sabiendo, va a recibir del parte del macho un poquito de ADN, nada más. Se forma el cigoto y con toda esa estructura, con todo el citoplasma del ovocito, arranca el embrión. O sea que la supervivencia de ese embrión depende del citoplasma del ovocito. O sea que hay que cuidar al ovocito, o sea que hay que cuidar a la vaca. De cualquier modo, la bomba está adentro, muchas mitocondrias. A ese ovocito que va a ser un embrión le toca fabricar un ternero entero, o sea que la actividad metabólica va a ser brutal, va a fabricar muchos radicales libres. Esos radicales libres se pueden desactivar, el superóxido se puede convertir en peróxido de hidrógeno y en agua, pero normalmente los dos primeros se juntan, fabrican el hidroxilo que empieza a saltar de molécula en molécula. Tiene que aparecer un kamikaze que lo pare, porque si no, este electrón desapareado va a seguir saltando de molécula en molécula y la va a ir lastimando. Después el organismo tiene que gastar energía en reparar todo lo que se dañó para seguir produciendo leche, para seguir produciendo carne, para seguir produciendo ternero. ¿Queda claro? Esto que están viendo ahí es lo que se llama daño oxidativo. Y ese radical libre que hace saltar ese electrón desapareado, que es ese verdadero veneno que tenemos todo adentro, que nos envejece y nos mata, lo podemos controlar. ¿Cómo? Con defensas antioxidantes. Una es el kamikaze que para a ese electrón que salta. Ese kamikaze esencialmente son las vitaminas que les nombraba antes, pero de las vitaminas que les nombraba antes, A, E y C, la más importante es la C, la E. La E, ahora lo vamos a ver, es la más importante. Ojo que la vitamina C que nosotros tomamos en humana, el bovino la fabrica, ¿eh? El bovino fabrica vitamina C, no nosotros, sí el bovino. Pero ¿por qué es tan importante la vitamina? Bueno, porque es la que para el electrón desapareado. Y además, porque lo para y evita el daño de la membrana. Esto que están viendo es una foto de la membrana y lo que tienen al lado es un ovocito. Y acá me permito llamar a citar al doctor Santos, un brasilero que está haciendo un trabajo extraordinario en los Estados Unidos, y él ya en el 2004 alertaba sobre esto. Guarda que nosotros estamos dejando, él trabaja en vaca lechera de alta producción, ya estamos dejando preñado el 80% de los animales. Cuando colocamos el ecógrafo tenemos el 40%, o sea, el otro 40% se nos murió. ¿De qué se murió el embrión? ¿Por qué tiene esa muerte embrionaria temprana? Por daño oxidativo. ¿Pero qué se rompe? Se rompe la membrana. Cuando uno mete la nariz adentro de esa membrana, redescubre de la época de la facultad esta bicapa lipídica que tenía una cabeza con carga y dos patitas para adentro. Cuidado que para que no se empaqueten, una de esas patitas era chueca. Esa pata era chueca porque apareció una doble ligadura. Y esto es un fosfolípido natural y una membrana sana. Lamentablemente, en esa doble ligadura es donde viene a lastimar ese radical libre. Entonces, ¿cuál es la alternativa para preservar a esa membrana? Que aparezca la vitamina E. La vitamina E es muy parecida al fosfolípido de membrana, se mete al lado y se pone con un kamikaze. Ella recibe el daño oxidativo, preserva la salud de la membrana, pero eso sí, después a esa vitamina E que quedó lastimada hay que regenerarla. Y ahí aparece la vitamina A. C en otros animales y después en otras especies y algunos otros componentes que no viene al caso nombrar ahora. Entonces,
las vitaminas, sobre todo la vitamina E, es el gran antioxidante porque se mete en las membranas, recibe el daño oxidativo y preserva la membrana. Si no la preserva, si se corta esta doble ligadura, se hace un agujero en la membrana, entra agua, junto con agua entra calcio, ese calcio va al núcleo y hace que se inicie un proceso llamado apoptosis celular, que es un suicidio de la célula. Lo que les estoy contando es cómo ocurre una muerte embrionaria temprana. Bien, la otra alternativa para no tener muchos radicales libres es aceitar ese camino para convertirlos en agua. Para hacer eso hay que evitar este camino rojo y aceitar este camino verde. Bien, para eso una serie de enzimas tienen que trabajar bien. La citocromosoxidasa mitocondrial, que es la que fabrica 3% de radicales libres, la ceruloplasmina que no deja hierro libre, la SOT, que activa la primera parte de la reacción, ¿sí? Convierte el superóxido en peróxido de hidrógeno. Estas tres son dependientes, no solo son proteínas, son metaloproteínas, ya que las tres dependen de cobre, pero la SOT, además de cobre, depende también de zinc. Si no hay zinc, el cobre no trabaja. Y si no trabaja la cobre sin SOT, tiene que empezar a trabajar otra, que es la manganeso SOT, que complementa a la anterior. Ojo, en la función reproductiva se necesita primero una y después la otra. No es que simplemente una reemplaza a la otra. Pero bueno, alguna de las dos SOT aceitará la primera parte de ese camino, que finalmente lo complementa la glutatión peroxidasa, y ahí aparecen cobre, zinc, selenio y manganeso como minerales antioxidantes. Pero cuidado con esto. Estos minerales en realidad no son antioxidantes. Solo son antioxidantes si están unidos a estas proteínas. O sea que es esencial tener proteínas en el medio interno del animal, porque, por ejemplo, las tres primeras son dependientes de cobre. Son antioxidantes. Pero si la proteína se rompe y queda el cobre libre, este cobre empieza a provocar daño, y ese daño es daño oxidativo. O sea, lo que hace que un elemento sea pro o antioxidante es la presencia de proteína. Entonces, es muy importante tener proteínas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿y ustedes cómo se garantizan que sus animales tienen adecuada cantidad de proteína? Bueno, tenemos nutricionistas que están determinando cuánta proteína recibe el animal. Pero mucho cuidado con eso. Ahí puede haber un error. Nosotros pensamos al animal, imagínense que nosotros formulamos la dieta para que tenga la cantidad perfecta de proteína, pero mucho cuidado. Nos olvidamos que el jefe del organismo, el hipotálamo, tiene la oficina adentro del cerebro. Este es el jefe del organismo. Y ese jefe del organismo, todo el sistema nervioso central, incluido el hipotálamo, solo sabe comer azúcar. Solo sabe comer azúcar. O sea que la gran molécula energética para el jefe del organismo, el que controla toda la vaca, ese jefe solo come azúcar. Si nosotros no le damos de comer la cantidad necesaria de alimento y entramos en un balance energético negativo, que ustedes asocian con la infertilidad, permítanme que les explique por qué lo asocian a la infertilidad. Porque ese cerebro tiene a disposición en el hígado una reserva de azúcar, llama glucógeno, pero que se pierde muy rápidamente. Si yo hago esta charla media larga, en un par de horas les como todo el glucógeno que ustedes habían logrado juntar en la merienda. O en una vaca son 3-4 litros de leche, es muy poco. Ojo que cuando el cerebro se queda sin azúcar, obviamente que lo que va a hacer es salir a buscar fuentes alternativas de energía. Y obviamente la gran fuente alternativa es la grasa. Por eso se libera una gran cantidad de ácidos grasos libres y la vaca queda inundada de ácidos grasos libres. ¿Saben cuál es la mala noticia? Los ácidos grasos libres que se liberan de la grasa no pueden ser consumidos por el cerebro. Se lo puede comer el corazón, el músculo, pero el cerebro no. ¿Qué puede comer el cerebro? El cerebro solamente podría tomar una molécula chiquitita que se llama glicerol, meterla en el hígado y por gluconeogénesis fabricar azúcar. Y ahí sí se la puede comer el cerebro. Por eso el sistema nervioso central manda
una orden a la glándula del estrés, que es la glándula adrenal, para que de la médula libere adrenalina, y la adrenalina moviliza grasa. Pero ojo, no la cantidad de grasa como para darle de comer a la vaca, no, no, toda la grasa que pueda, para que salga esta pequeña molécula que es el glicerol, porque a partir de ella se va a poder convertir en azúcar, se va a poder fabricar azúcar. La macana es que para sacar un glicerol deja libre 3 ácidos grasos. Con uno vive la vaca. Los otros 2 lo que hacen es clavarse en el hígado fabricando hígado graso o fabricando cuerpos cetónicos y provocando cetosis. La vaca no es estúpida. Cuando la vaca moviliza y pobrecita genera hígado graso y cetosis, es en realidad porque la lipomovilización no va camino a mover energía para toda la vaca, sino va camino a arrancar el glicerol para convertirlo en azúcar. Y lamentablemente esta glándula adrenal no puede liberar adrenalina de la médula si de la corteza no libera cortisol. Y el cortisol lo único que hace es, cuando ya no tenés azúcar ni grasa, es habilitar al hígado a comer aminoácidos y convertir los aminoácidos en el hígado en azúcar. ¿Está bien? Entonces, la mala nutrición, o sea, el balance energético negativo, hace que no comamos las proteínas, que movamos grasa, que provoquemos una reacción inflamatoria, que provoca hepatitis. La movilización de grasa provoca hígado graso, o sea, por eso rompemos tanto el hígado. Por ejemplo, una vaca lechera, que terminamos tirando en la segunda lactancia con el hígado hecho un desastre. El otro problema es que la inmunosupresión que tienen es porque desgraciadamente los aminoácidos son convertidos en azúcar. Eso ocurre por balance energético negativo, pero también puede ocurrir con balance energético positivo si ustedes asustan el animal. Un susto, una vaca bien comida, a que la corre un perro, que la movemos, que le provocamos un cambio de orden social, que camina en el barro, que tiene cualquier problema de adaptación, activa la glándula adrenal. Por un lado come, un animal estresado, igual que una persona estresada, come mal. Eso ya provoca balance energético negativo, pero además activa la glándula adrenal. Si esa activación de la glándula adrenal rompe las proteínas, y en consecuencia rompe las joyas de la abuela. Faltan proteínas para la defensa antioxidante, faltan proteínas para la fabricación de anticuerpos, falla el sistema inmune nuevamente, lo mismo citoquinas, lo mismo receptores inmunes. O sea, quemar proteínas es quemar las joyas de la abuela. Quemamos proteína por balance energético negativo o por estrés, mal manejo. Entonces, si al esquema que yo les contaba anteriormente de estrés oxidativo le sumamos entonces un déficit proteico, eso es lo que se llama estrés, con las 3 patas que ya vimos: baja producción, baja inmunidad y falla reproductiva. Entonces, ¿la falla reproductiva se asocia a carencias vitamínicas y minerales? Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay vitaminas y minerales que se asocian con el estrés oxidativo. Por esa razón, cuando en este caso el sponsor de esta charla, que era Biogénesis Vagó, me decía, bueno, en este caso nosotros que vendemos inyectables, ¿qué podemos inyectar en un animal que ayude en esto que es tan grave? Y bueno, no había mucha ciencia. La verdad, en un frasco metimos cobre, zinc, selenio y manganeso, en otro frasco metimos mucho vitamina E y un poco de vitamina A, más o menos lo que vimos en esta presentación. ¿Y por qué vale la pena inyectarlo? ¿Porque con el inyectable reemplazás a la boca? No, 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 no. Nunca la mineralización inyectable reemplazó la oral. Se complementan. La vía fisiológica es la oral. Lo que pasa es que en cualquier animal estresado, la boca está vedada. Un animal estresado no come bien y tiene un consumo brutal de estas vitaminas y minerales. Entonces, en esos momentos donde la boca no está buena, no está entrando buenas vitaminas y minerales, y sí o sí los va a usar el animal, está bueno meter una dosis. Pero esa dosis dura 21 días, que es, por definición, lo que dura un periodo de adaptación. Bien, la verdad que este producto que yo les cuento se utiliza no solo para la reproducción, se utiliza en ingreso a confinamiento, con terneros totalmente estresados, se utiliza mucho en posparto de vaca lechera, donde ahora vamos a ver algunos resultados, donde los factores, digamos, de estrés son brutales, ¿no? Sobre todo movidos por una pérdida energética brutal
a la glándula mamaria. Pero bueno, en el caso de las IATFs, en el caso de los rodeos de cría, también se incorporaron. Y hemos tenido resultados muy interesantes porque realmente en las evaluaciones que se hicieron, por ejemplo, en este trabajo presentado en el IRAC en el 2017, vimos que la colocación de vitaminas y de minerales al momento de colocar el dispositivo, mejoraba la fertilidad. Entonces, en uno de los ensayos en los cuales mejoramos la fertilidad, fuimos a ver qué habíamos mejorado. Cuando me preguntaron a mí, como diseñador un poco de la idea de este antioxidante, le dije, bueno, muchachos, nosotros vamos a subir el TAS, que es la capacidad antioxidante, y vamos a bajar el TIVERS, que es el daño oxidativo. Metemos antioxidantes, subimos la capacidad antioxidante, bajamos el daño oxidativo. Lo metimos y para sorpresa mía, ¿saben qué encontramos? Cuando fuimos a hacer el diagnóstico de gestación, teníamos más preñados en los que habían tenido el antioxidante. Pero lamentablemente el TAS, la capacidad antioxidante, subió un cachito, pero ni siquiera estadísticamente significativo. O sea, estoy obligado a decir que la capacidad antioxidante se mantuvo en los tratados. En los no tratados, la capacidad de defensa antioxidante bajó a la mitad. ¿Y qué pasó con el daño oxidativo? Parecido. El daño oxidativo no bajó en los que recibieron el antioxidante, se mantuvo, pero en los que no recibieron antioxidantes se duplicó el daño. Esto quiere decir que cuando nosotros colocamos un antioxidante como el adaptador al colocar el dispositivo, lo que estamos haciendo es otorgar defensa antioxidante, pero que apenas logran disimular el estrés que provoca el propio protocolo de IATF. El protocolo con todo el manejo, ¿no? Traer los animales, juntarlos, moverlos, lo que ustedes saben mejor que yo. Entonces, no menosprecien el estrés que implica, por ejemplo, una reproducción asistida como una IATF. Por eso, mejor que el resultado que nosotros, en términos generales, después de miles y miles de réplicas, obtuvimos una diferencia en vaquillonas de un 3% a favor del uso de antioxidantes y de un 10% en vacas. Esto es muy importante, nos fue muy bien, pero a los que le fue mejor fue a los chicos de Brasil. Este producto se llevó a Brasil y un montón de pesquisadores, de investigadores de Brasil empezaron a estudiarlo, pero son vivos. Lo que hicieron fue empezar a utilizar una dosis antes y lo que veían con esto es que una dosis 20 días antes de colocar el dispositivo hacía que más cantidad de animales llegaran ciclando. Pero no llegaban ciclando porque los empujaba una hormona, sino porque le daban confianza al hipotálamo, le daban capacidad antioxidante. Lo que sí, igualmente, ellos por eso tienen mejores resultados, pero igual usando una sola dosis, los resultados en Brasil son superiores a los de Argentina, muy superiores. De hecho, diría que prácticamente duplican los resultados de Argentina. Y estudiando todo esto, la conclusión que tenemos es que ellos tienen mayor incidencia de un factor estresante bastante brutal, como es el estrés térmico. Bien. No solo en protocolos de IATF se mejoró la fertilidad, sino también en receptores de embriones, donde se aumentó significativamente el porcentaje de preñez. Bien, un poquito para contarles también, para que chusmeen un poco y para ratificar el hecho de que esto se llama estrés. Esto se llama estrés. Lo que pasa es que a veces se manifiesta distinto. Piensen en la vaca lechera. La vaca lechera al momento del parto comienza a hacer producir una glándula mamaria que es brutalmente exigente. Esa glándula mamaria de la vaca lechera consume la misma energía que los 700 kilos de vaca, pero hay un solo aparato digestivo y un solo aparato inmune. La vaca tiene que decidir si esa comida y esa inmunidad es para ella o es para la glándula mamaria. Pues que se la agarre para ella. Sí, pero resulta que lo que aumentamos es la fábrica de comida para el hijo. La vaca no sabe que con su leche alimenta a humanos. Ella sigue sintiendo que es el alimento para su ternero. Entonces, por un instinto hormonal de preservación de especie, lo que está haciendo esa vaca es lo que haría cualquier padre, cualquier madre, pues, si ve que su hijo tiene hambre. Bueno,
se desespera, moviliza lo que tiene en función de tratar de mantener la producción lechera. El tema es que le metimos un chip genético que dice que tiene que llegar a los 100 litros. ¿Tá? Por eso, si tiene que llegar a los 100 litros, tiene que producir tanta leche, que la energía deriva todo a la glándula mamaria, pero es mucha energía. El 3% son radicales libres. Eso compromete terriblemente el sistema inmune. Por eso a los 21 días tenemos infecciones de todo tipo. Dermatitis, metritis, endometritis, pododermatitis, matitis, etcétera, etcétera. Es muy importante que empecemos a acomodar esa vaquita al momento del preparto para poder trabajar mejor en este momento que se llama periodo de transición y que define el futuro productivo y reproductivo de la vaca. Es lo mismo, gente, producción, inmunidad y fertilidad. Si está bien en producción, es una mamá que no está tan angustiada porque su hijo toma leche. Si no tiene infecciones que están provocando malas noticias al hipotálamo, este hipotálamo va a empezar a producir GnRH. ¿Está bien? Bien, por esa razón, al momento del secado, nosotros tenemos un protocolo muy evaluado en Brasil, en la zona de Castrolanda, con 3 dosis de adaptador. Fíjense, son 3 dosis de antioxidante, más los antioxidantes que van por vía oral, y con eso hemos logrado resultados muy importantes. ¿A qué le pegamos? Le pegamos en la inmunidad. Fíjense que en estos resultados de Castrolanda se logró bajar la incidencia de la red tensión placentaria, metritis y mastitis, las 2 primeras a la mitad, y en 1/3 a las mastitis. Obviamente, si ustedes mejoran la función inmunológica, va a mejorar también la fertilidad. Fíjense cómo el porcentaje de ciclicidad y de preñez al primer servicio, evaluado a los 30 y a los 60 días, aumentó significativamente, y son animales de alta producción, ¿no? Entonces, conclusiones, antes que los aburra del todo. La fertilidad de los bovinos va a estar condicionada por muchísimos factores: calor, humedad, enfermedades, carencias vitamínicas, minerales, pero traten de acordarse de que el estrés oxidativo es el denominador común a todos estos problemas, ¿está bien? Es el responsable de las fallas inmunes productivas y la que a ustedes no los deja dormir, que son las fallas reproductivas. Hay vitaminas y minerales antioxidantes que pueden reducir el estrés oxidativo, pero no hay que sobredimensionarlas. Tampoco es agua bendita. Les acabo de dar una clase como las que doy en la facultad a mis alumnos. Ustedes ahora pueden entender por qué vitaminas y minerales contribuyen a la defensa antioxidante. Eso quiere decir que tiene que ser utilizado como criterio. Y es importante utilizar también un buen manejo de los animales, porque si utilizamos este tipo de suplementos y después maltratamos a los animales, activamos la glándula adrenal y tenemos un desastre. Metimos cobre y no hay proteína para ligar al cobre. Finalmente, entonces, la aplicación parenteral es una solución en biotecnologías aplicada a la reproducción, como transferencia y ATF, pero también sirve para situaciones de estrés. A veces el estrés no es por manejo, como puede ser una IATF, sino que arranca siendo inmunológico productivo, como el caso de la vaca lechera, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo. Estrés oxidativo y con error de manejo y déficit proteico, estamos hablando directamente de estrés. Bueno, de mi parte es todo. Les agradezco muchísimo la atención y quedo a disposición si tienen ustedes alguna pregunta. Muchas gracias, Coco. Excelente presentación. Sí, hay varias preguntas. Vamos a ir en orden. Marcelo Rojas Panelo, bueno, te felicita por la excelente presentación, dice como siempre, y dice, pregunta, ¿la hipomagnesemia subclínica puede producir pérdidas de la gestación? ¿Hay algún estudio sobre eso? Mirá, es muy difícil estudiarla. No sé si lo sabías, Marcelo, pero la hipomagnesemia no se puede reproducir. Podemos llegar a generarla. Si vos la generás, no vas a tener activación de vitamina D, va a bajar el calcio. Esa hipocalcemia es inmunosupresora y vas a tener un montón de líos inmunológicos.
Y esos líos inmunológicos finalmente van a afectar la reproducción. La respuesta es sí. Ahora, si vos querés que yo lo investigue, me matás. Porque en eso te puedo explicar mucho más Gabriel, vos. Para el N, el número, el tamaño muestral de animales, para demostrar eso es brutal. Hagamos una cosa, Marcelo, si confías en mí, no confíes en mí, confía en el profesor de fisiología. Una hipomagnesemia subclínica afecta a la calcemia, afecta a la producción de vitamina D. La calcemia se cae, aparece el parto lánguido, pero lo que vos no estás viendo es lo más costoso. Lo más costoso es una inmunosupresión. La inmunosupresión termina provocando infecciones que vos tampoco ves, pero que a la vaca le cuestan energía, lipomoviliza para sostenerlo porque está enferma, no come, y todo eso son malas noticias para el hipotálamo. No tengas la menor duda que vas a tener fallas en la fertilidad, estoy seguro. Hay que demostrarlo científicamente, pero como fisiólogo me la juego, estoy seguro. Bien, Marcelo también te pregunta, dice, los microminerales los podemos aplicar en forma inyectable, pero las vitaminas tengo entendido que no, ¿hay que darlas por suplemento? No es que no las podés dar. Las vitaminas liposolubles, como la vitamina E, la vitamina A, la vitamina D, esas, inyectarlas cuando quieras, Marcelo, porque son solubles en lípidos. Vos las metés, se te mete en la grasa y no se pierden nunca más. Por eso son las que podés provocar intoxicación. Es ciencia ficción en bovino, pero en humano, por ejemplo, si vos te pones cargoso con eso, podés llegar a provocar una intoxicación, con vitamina D, con vitamina A. Con la E es mucho más difícil. Entonces, a ver, las podés inyectar tranquilamente. ¿Y van a durar cuánto? Y depende de lo que tardes en gastarlas. Lo que vos inyectes, en el caso del adaptador, por ejemplo, está preparado para cubrir el 50% de los requerimientos durante 21 días. O sea, yo me estoy jugando a que vos, a través de la comida, me estás aportando la otra mitad. O sea, no es que estás aportando mucho. Esas son las liposolubles. Las hidrosolubles son solubles en agua. O sea que vos las inyectás, quedan en el agua y el agüita se pierde por orina. O sea que vos la metés y laburan un ratito, laburan un día y después se pierden. Y la mayoría de los productos no están en dosis terapéutica. Así que la verdad, el complejo B, que es un temón, yo estoy ayudando a desarrollar productos con complejo B, pero es para que trabajen ese día. Si yo, qué sé yo, obviamente me sentaré con Gabriel Bo y le digo, che Gaby, ¿en qué momento yo le meto una dosis? ¿En qué momento vos querés que yo le dé una mano a la vaca? Ese día le inyecto la vitamina liposoluble, hidrosoluble, la del complejo B. La liposoluble, no te asustes, dásela y va a durar un tiempo. Ahora, si en vez de durarte 20 días, dura 15, es porque vos le estás pijoteando lo que le tenés que dar por boca o está muy estresada. Pero es la que te está defendiendo la membrana del embrión, así que no dudes. O sea que sí se pueden inyectar. El tema es que es como toda herramienta, ¿viste? Como un destornillador. Como un destornillador. O saca una tuerca o te saca un ojo. Es como lo uses. ¿tá? Como herramientas no son malas, sobre todo las liposolubles. La hidro es para un efecto muy cortito. Bien. Franco Alejandro de la Valle te dice, buenas tardes, ¿podría ayudar a mejorar la reproducción un aporte exógeno de vitamina B4 colina aplicada en el momento del balance energético negativo de la vaca? No tengas la menor duda, Franco querido, no tengas la menor duda. ¿Sabés qué? Sobre todo si laburás en vaca lechera. Si te vas a meter con la vaca de cría, y te va a costar encontrar la diferencia. Es lo que me pasó a mí, me volvieron loco. Yo al adaptador no lo quería en IATF. ¿Por qué? Y porque una IATF en vaquillona, otro en vaca. Uno viene de comer pasto tierno lleno de betacaroteno, de vitamina A, y otro comiendo paja de trigo. Todo completamente distinto. Entonces me mueven la cancha permanentemente. Donde no te mueven la cancha es en la vaca lechera. Si en la vaca lechera es tan brutal la pérdida energética a través de la glándula mamaria que no hay modo de atajarlo. Y encima suele haber acidosis que lastima la flora ruminal, con la cual la producción de colina,
que se tiene que fabricar en el rumen baja culpa de la acidosis. Si vos la inyectás, la colina va al hígado y en el hígado hace dos laburos. Por un lado, la colina va a fabricar metionina, la metionina cisteína, la cisteína glutatión, y tenés más defensa antioxidante. Por otro lado, la colina va a fabricar fosfatidilcolina, que es un fosfolípido que manotea la grasa del hígado, la saca del hígado como VLDL y la manda al tejido adiposo. O sea, es un detoxificante del hígado de la vaca lechera que la mandamos al tacho por tener hígado graso. Así que fíjate la importancia que tiene. El tema es que por eso la colina sin duda es un suplemento importante. ¿Está bien? Es un suplemento importante, muy importante. La verdad, me gusta por boca, me gusta la gran fuente de colina que se llama flora ruminal, pero si además de eso vos lo inyectás, es muy probable que en esa categoría te dé una respuesta, Franco. Mauricio González te dice, excelente presentación. ¿Cuánto tiempo antes de hacer un protocolo para IATF debo utilizar la vitamina E para evitar el daño de membrana plasmática? Mira, esto no es como una vacuna. Digamos, apenas están inyectando este tipo de suplementos, están actuando. Si vos me preguntás a mí cuándo darlo, creo que al colocar el dispositivo está muy bien. Los brasileños son más vivos y la siguen dando ahí, pero la dan 20 días antes. Entonces el ánimo que vos le das hace que cicle más al momento de colocar la segunda. Y la otra es que mires un poco qué están comiendo los animales. Si lo que están comiendo es un pasto tierno, el pasto tiernito es como un embrioncito, tiene vitamina E, tiene vitamina A como beta caroteno, entonces no te asustes tanto por la parte vitamínica, tenele más miedo a la carencia mineral. Ahora, si vienen de comer un pasto más bien seco, tenele mucho miedo a la carencia de vitaminas. Creo que con eso más o menos te vas a poder manejar. Bien. Te preguntan desde Bolivia, acá no aparece el nombre, dice si tenés experiencias en el uso de grasa pasante, si tiene efectos positivos en la reproducción en animales a pasto. Yo lo que les diría, yo no soy nutricionista, yo me especializo más en la punta de la pirámide. Cuidado con todo lo que es grasa pasante. La grasa pasante en realidad tiene grandes vendedores y pocos indicadores del uso. Muchísimo cuidado con eso. Si vos me decís a mí que cubriste el requerimiento proteico, que tenés estabilizado el medio interno, que tenés el rumen tan caliente que necesitas meter energía fría, o sea, energía que pase el rumen y llegue al intestino, salvado todo eso, en ese momento sí. Y te voy a decir algo para asustarte, no es para que no la uses, se ha usado y da buenos resultados, pero bajo la condición de que yo te dije, animal de altísima producción, llegaste al límite de energía ruminal, tenés que meter sí o sí energía fría, sabés que lo podés hacer, pero tenés que tener cubierto la parte proteica, muy importante. Y la otra, nos acostumbramos a que la grasa y la energía, cada ácido graso que ingresa al organismo actúa como una hormona. Es una hormona. Por eso aparecieron los CLA. ¿Vieron los CLA? Ácido conjugado linoleico, etcétera, etcétera. Y te dicen, toma esto, toma el otro, porque cada uno de esos ácidos grasos adentro del organismo actúan como una verdadera hormona. Entonces, es justo una herramienta para usar con mucho cuidado. ¿Es una buena herramienta? Es una herramientaza. Pero es de esas herramientas, viste, que vos decís, no es un destornillador, es una herramienta más sofisticada. Es para que la maneje un profesional avisado. Bien. Rodrigo Garris dice, en primera instancia, excelente disertación.
pregunta, es muy común en los tambos, en periodo de secado, preparto y vaca fresca, tener alimentación TMR con núcleos vitamínicos, minerales y nutricionalmente hablando de tabla de NRC, estaría todo controlado. ¿Cuáles son los beneficios de una suplementación inyectable? Ya es que el argumento es que ya lo tengo dado por boca. Eh, claro. Eso, digamos, está muy bien planteado. Es más, Rodrigo, yo te diría que todos los que me están escuchando, si un mensaje quiero dejarlo es que si están haciendo eso, están trabajando bien. Pero guarda el parche, ¿eh? Guarda el parche, que yo lo que digo es que al momento del parto, a esa vaca lechera no le alcanza lo que entra por boca. La culpa no es mía. La culpa es que agarramos una vaca cualquiera, le multiplicamos la teta por 20 y no le mejoramos el aparato digestivo. ¿Tá? En consecuencia, todos los trabajos que yo te mostraba y todos los trabajos de Brasil, que con tiempo los podemos revisar, son realmente impresionantes. Lo digo sin vergüenza porque no lo hice yo, lo hicieron investigadores brasileños. Realmente son impresionantes, pero están hechos con... Nunca le aflojaron la suplementación vitamínica mineral por vía oral. Es que lamentablemente cuando armamos ese bichito raro que es la vaca lechera, nunca le mejoramos el aparato digestivo. Si alguien mejora el aparato digestivo, yo me dejo de jorobar con los inyectables. Pero la verdad, lo único que estoy haciendo es acomodándola. Y la verdad es que cuando la acomodo, lo único que logro es bajar la incidencia de infecciones. No es que las hago desaparecer, y lo logro bajar. Eso quiere decir que hace falta que yo le inyecte. Es importante la mejor nutrición vitamínica mineral en ese momento oral. Hay que complementar con inyectable. Y si además de las 3 dosis le quieren meter más, métanle, nunca lo va a tirar. Es más, fíjense que seguimos teniendo infecciones. Y ya, como les explicaba, depende de esto. El tema es que es tan brutal el gasto energético de ese animal que no hay modo de suplirlo. Entonces yo lo que quiero es, en el caso de la vaca lechera, generarle más y más reservas. Por eso se complementan, de ningún modo compiten. Y me viene muy bien la pregunta de Rodrigo para dejar eso bien en claro. Nunca se sustituyen, nunca se sustituyen, se complementan. Bien. Guillermo Eguinoa te pregunta cómo recomendarías la suplementación con yodo en el NOA, categorías y momentos. Oh, abrazo grandote, Guille. Che, eh, ¿y qué querés que te diga? Yo, la verdad que ahora empiezo a ayudar a codirigir a un chiquito del INTA Salta. Por favor, remitite a INTA Salta para estos problemas. Empezamos a estudiar el tema yodo en la Argentina. Es un tema complejísimo, es un tema complejísimo. En esa zona que tienen carencia endémica, yo lo que haría sería mantener con los inyectables que tenemos, que no sabemos si cubren o no, no lo sabemos, en dosis cada 3 meses a 4 meses. Toda la hacienda que tiene algún tipo de riesgo. De vez en cuando puedas, Guille, mandate a evaluar. No se está evaluando yodo, hay que ponerlo a punto, pero se están evaluando hormonas tiroides. Entonces, hacete una evaluación de cómo estás con hormonas tiroides. Porque el riesgo potencial que ustedes tienen es brutal. ¿Qué sabemos del yodo, Guille? Sabemos que se apareció la forma clínica, como es el bocio, desde el punto de vista subclínico están al horno. O sea, tienen cualquier cantidad. La importancia fisiológica que tiene el yodo es que del yodo depende el funcionamiento de las hormonas tiroides. Y sin hormonas tiroides no hay actividad metabólica, olvídate de la reproducción. O sea que el golpe es impresionante y los efectos que se están teniendo también. Lo que pasa es que mi experiencia personal lo que indica es que el yodo por vía oral funciona, ¿sí? Por vía oral funciona. Después, si querés, mandame un mail, y no recuerdo ahora la dosis, pero vía oral se incorpora y va bien. Lo que pasa es que viste lo que es la vía oral. Se indica el consumo y después el 10% de los animales de por sí no come.
Y muchos productores son perezosos para dar la mezcla mineral, o porque es caro, porque no la compran. Entonces, la mitad de los animales te quedan sin cubrir. En consecuencia, sí sabemos que los iodos inyectables, lo que vos más o menos manejás en el mercado, hacen una curvita y te están cubriendo 2 a 3 meses. La verdad, Guille, yo más que eso no sé, compañero. Ojalá de acá un par de años, sí, y vos que andás por allá arriba, no dejás de darte una vuelta a hablar con Juancito Micheló en el INTA Salta. ¿Eh? Él está dirigiendo digamos, estos trabajos. Bien. Jorge Polito te dice, es frecuente que realicemos IATF sobre vientres que están sobre pasturas hipomagnesiantes, agropiro, para prevenir la caída de este mineral por los movimientos. ¿Justifica la aplicación inyectable de magnesio, aún sabiendo que se debe administrar por vía oral? Sí, sí, claro que sí. Ahí tenés el buen uso, Jorge, de las herramientas. ¿Cuánto dura un magnesio inyectable? 12 horas. Dura 12 horas, pero durante esas 12 horas vos tuviste magnesio para activación de vitamina D, que es liposoluble. La vitamina D tiene una vida media un poquito más larga. O sea que un magnesio inyectable te permite una cobertura de unos días. Entonces, si vos estás en la mitad del campo, en la cuenca del Salado, con ese agropiro que amenaza con romperte la mitad de las vacas, y vos me decís, ¿muevo las vacas a la manga para meterle un magnesio inyectable? Y la verdad no tengo la menor idea, qué sé yo. Yo creo que si las movés, y capaz que metés la pata hasta el cuadril, ¿viste? Porque el estrés puede desencadenar la tetania. Ahora, si vos las vas a mover para una IATF, campeón, qué duda cabe. Ni lo dudes. Yo lo que sí te puedo asegurar que ese magnesio soluble en agua, bien formulado, no tiene ninguna posibilidad de afectar negativamente el protocolo de IATF. No te lo va a afectar. Y vas a cubrir esos riesgos. No vayas a hacer cosas que estuviste trabajando en la manga, los largaste y cuando lo vas a buscar el otro día tenés la mitad muerto. ¿Está bien? Entonces, no es una mala indicación. Después tenés que también con la misma inteligencia que planteabas la pregunta, también planteate la cantidad de inyecciones que aplican, si eso pensás que es un factor estresante muy grave, si vale la pena hacerlo o no, para no estresar más a los animales. De vuelta, lo maravilloso del criterio profesional por el cual nos diferenciamos un profesional del otro, pero usarlo más o menos con este criterio y te va a ir bien. También Jorge te dice si hay experiencias en el uso del adaptador en destetes. Sí, acabamos de publicarlo. Lo digo con una alegría porque lo que cuesta publicar, ¿o no, Gaby? Miércoles, hay que remar en dulce de leche, son tan cada vez. Era más fácil conseguir novia, y mira que a mí me costaba. Pero lo logramos publicar. La verdad que cuesta publicarlo, pero no ver el resultado. Digamos, si uno va a generar un estrés cualquiera sea y aplica vitaminas y minerales antioxidantes, va a dar una mano. Los efectos que nosotros estamos publicando salieron de un trabajo realizado en el INTA Chascomús, en la Estación Experimental Manantiales, ahí en las hembritas hermosas, que se le hizo ni siquiera un destete, se hizo un desmame con un cuidado. La verdad, si hay un lugar donde cuidan bien a los animales es en Manantiales, Chascomús. De acá el saludo, unos genios. Gustavo Melani, Matías Ahora, excelentes profesionales que nos enseñaban cómo usar, cómo hacer el destete, un destete, un desmame, mucho cuidado. A pesar de todo ese cuidado, la aplicación de adaptador mejoró en los primeros 21 días, duplicó la ganancia de peso. Nada. En vez de 150 gramos, eran 300 gramos. Vos me decís, y son 300 gramos más de carne. No, no me importa la carne. Lo que sí yo te digo es que si ganó el doble de peso, adentro ese bicho está mejor. No se enfermaron ni uno ni otros, pero le metimos un virus de IBR, un virus muerto de IBR, que cuesta un montón levantar la inmunidad y duplicamos la inmunidad. Eso quiere decir que al destete ya tenemos confirmados muy buenos resultados.
Lo único que también quiero aclararles es que eso lo hicimos con las hembritas. A los machitos los metimos tipo feedlot, los encerramos en feedlot. Y el estrés que le provocamos no logramos evitar el inicio de un brote de neumonía. ¿Queda claro? Entonces, estamos ayudando, pero tenemos que cuidar siempre el manejo. Si tuvimos el manejo con las hembritas, no con los machitos, y los machitos, a pesar de la ayuda con antioxidantes, igual tuvieron una falla inmune. Javier Lozano te dice, quedó muy claro que el estrés libera en forma inmediata adrenalina y cortisol. ¿Cuánto tiempo quedan circulando? De otra forma, ¿cuánto tiempo dura el efecto de los mismos? No, tienen que tener, duran poco, duran horas. Lo que sí es como un balazo. O sea, a vos te pegaron un balazo, el balazo tardó 2 segundos, pero a vos te quedó un agujero en la cabeza. Guarda que rompió en ese momento, está bien, pero la edad de durar dura poco, el efecto dura poco. La macana, por eso la macana del estrés, no sé si el estrés o el distrés, la macana es cuando el factor estresante persiste, ¿queda claro? En la vaca lechera, por ejemplo, pare y los primeros 60 días tiene balance energético negativo. Por eso es una máquina de romperse, se rompe entera. Son 60 días de mala noticia. Ahora, en el caso de la IATF, digamos, los momentos complicados serían durante los movimientos nada más, donde los animales vuelven a un contexto natural, que es, por eso está bueno que vuelvan al mismo lugar donde estaban originalmente, que sigan comiendo exactamente lo mismo, que tengan los mismos compañeros de rodeo, o sea, que el estrés sea solamente el de manejo, que se maneje con cuidado, nada de perro, nada de locura. ¿Se entiende? Ahora, una mala noticia ahora, digamos, las hormonas, ¿cuánto te pueden durar? 6 horas. El efecto dañino, unas 6 horas. Ahora, si dentro de 6 horas tenés otra mala noticia y después otra y otra, es exactamente igual, Javier, a lo que pasa en humana. El problema por ahí no es una mala noticia. El problema es que después, suponete que te dan una mala noticia, qué sé yo, tu viejo le detectaron coronavirus. El problema no es el estrés que te provoca la mala noticia. El problema es que con esa mala noticia vos no vas a comer. Vos terminabas la charla y te ibas a picar algo. Se te acabó el hambre. Y empezás a gastar el doble de energía. Pero no tenías hambre. Sí, pero no tenías más hambre. La energía la empezás a sacar del cuerpo. O sea, empezaste a quemar proteína. Hasta que no llame por teléfono, ve cómo está el viejo, ver quién carajo lo atiende, ver en qué hospital lo quieren llevar, pelearte con el policía que no te deja pasar en el retén, hasta que, suponete que llegás y lo internaron y no está bien, no son 6 horas. Hasta que no veas que el viejo sale bien, la verdad vos no volvís a estar normal. Todo ese tiempo tuviste consumo permanente de proteínas, ¿está bien? Y hay que ver qué es lo que rompiste. Si justo en ese momento, cuando le haces una macana de varios días a una vaquita, justo te jugaste la vida del óvulo y se acabó la fertilidad. Se acabó la fertilidad. Por eso, vos decís, bueno, que la mala noticia no sea solamente el coronavirus. Si además de la mala noticia del coronavirus, tu mujer te molesta, tu suegra acota que no vale la pena ir a ver a tu viejo, el banco te quiere vender la casa, o sea, 3 millones de quilombos, vos vas a explotar. Finalmente, pero te morís en serio. Te da una inmunosupresión tan grande que te morís. Y si esto te parece exagerado, te invito a que veas animales ingreso de feedlot, destete, castración, transporte, retención en la feria, transporte del comprador, bajan, le dan de comer grano, compañero que no conocía. Hay bichos que hacen lo que se llama síndrome de no adaptación. Se pegan un tiro, deciden no vivir más. Vos le podés dar de comer en la boca, no comen más. Entonces, ese es el nivel máximo de estrés. Entonces, cuando vos decís, mira, yo voy a hacer una IATF, utilizo el protocolo que me dice Gaby, perfecto, hacelo, pero
nunca menosprecies el estrés que provoca el simple manejo y no le agregues ningún estrés extra. ¿Está bien? Y reforzale con todo lo que puedas. Y ahí vas a ver cómo vamos a poder no tener más preñadas. Tendrás más preñadas si vos se te mueren menos embriones. Creo que el desafío es ese. Se nos están muriendo la mitad, es mucho. Ricardo Grigoli te dice buenas noches, excelente charla. ¿Cómo impactan estas carencias minerales en el macho? ¿Cuáles son los microminerales más relevantes? ¿Se aconsejaría aplicar los mismos en forma inyectable previo al servicio, al igual que los vientres? Sí, pero no. Sí, pero no. La verdad que los gordos están al pedo todo el año y cuando los vas a utilizar, capaz que una dosis ahí ponele, pero tienen más riesgo de exceso que de carencias. Por supuesto que si es en sistema pastoril, ahí pueden cometer un error. Por eso, al momento de... Bueno, ¿cuál puede ser el error? La carencia mineral está en el suelo. ¿Tá? Las plantas, cuanto más crecen, viven del mismo suelo. O sea que cuanto más materia verde tenés, menos minerales tenés en el pasto. ¿Queda claro? Guarda cuando los toros los tenés en un lugar donde están comiendo bien. Cuando comen bien y vos no le estás metiendo núcleo vitamínico mineral, aparecen carencias minerales. ¿Pueden llegar a afectarlo? Sí, todas ellas pueden llegar a afectarlo, pero afectan muchísimo antes a la hembra que al macho, muchísimo antes. Si es en sistema pastoril, obviamente se indica, sobre todo en zonas de carencia de cobre, aplicar cobre antes de que entren, de modo que las últimas ondas espermáticas, la espermatogénesis sea cubierta. Te diría, por ejemplo, obviamente considerando más o menos toda la onda espermática, es unos 60 días antes, 90 días antes, un cobre. Ya que está un cobre con zinc, sabemos el efecto que tiene en reproducción, y un adaptador al momento en que entran a servicio. Con eso te diría que estás cubierto. Y obviamente lo que sí se suele armar lío, que tienen más exigencia, son los pobres toros que se los utiliza como dadores de semen. Esos están expuestos a un estrés permanente. Ahí ya pero no consideres el semen solo como factor que va a manifestar el estrés. En realidad es todo el sistema inmune, es todo. Para colmo se comete el error de engordarlos. O sea, un rollito, una condición corporal superior a 3 en un rumiante es una desgracia. La verdad que después de estudiar mucha fisiología de vaca lechera, no estaba bueno en ningún momento. Entonces, en esos que son toritos de cabaña, toritos digamos, de centros en realidad, a esos hay que mantenerlos por vía oral, capaz que no vale la pena inyectarlos, de manera medio pareja, de vez en cuando le saca una muestra de sangre a ver cómo están. Si dudas de lo que le das por vía oral, el mismo criterio. Mantenerlos con cobre en sistemas pastoriles, y cuando vos sabés que lo estás reventando, darle una manito con adaptador. Pero si tenés abierta la boca, usá la boca que te lo va a cubrir. El macho tiene mucho menor requerimiento que la hembra. Bien, Fernando Seco te dice, ¿qué opinión tenés sobre las piedras hidrosolubles de óxido de magnesio, ya que son poco palatables y sumado al bajo consumo de la época del año? Y te pregunta si vienen en forma de cloruro. Lo que pasa es que no sé si son piedras para meter en el agua de bebida o piedras para lamer. Ya, te contesto las dos, no importa. Si es de óxido de magnesio en el agua de bebida, cagaste porque no se solubiliza. Ponele que sea para comer. Si es para comer, tiene un gusto inmundo. Pero el problema no es el gusto. Eso está bueno para hacerlo en la facultad, como pregunta capciosa. Pues sí, bueno, el problema, yo le puse un bloque para las vacas. ¿Por qué el bloque no funciona? Porque tiene mal gusto, no olvídate. ¿Sabes por qué no funciona el bloque? Porque es un chupetín para darle de comer a 100 tipos. O sea, un suplemento mineral no se puede chupar. Imagínense que los macrominerales se requieren en gramos por día. Es como si nosotros ahora, cuando nos vamos a sentar a comer, la patrona nos trae un chupetín.
Si no, está chupando hasta las 4 de la mañana, hasta que cubre el requerimiento energético. ¿Se entiende? La piedra es un lavaconciencia de aquel que enfrenta la época de tetania hipomagnesémica y algo quiere hacer. Pero sepan que son bárbaras, los bloques son bárbaros, pero se tiene que comer 100 gramos por día. Hay bloques hechos con melaza que son fantásticos, pero la vaca te lo come a mordiscones, ¿eh? Te come 100 gramos por día, ¿queda claro? Esos andan bien, sí son fantásticos, pero guarda con los que son de la mar, porque se acabó la cuenta. ¿Cómo hace para chupar 100 gramos por vaca por día? Por eso la piedra nunca, el verdadero modo de dar minerales es como hacen los brasileros. Un collo, un salero, con techito bien armado para no perder mezcla fresca permanentemente. En un lengüetazo con semejante lengua mojada, y si no te levanta los 100 gramos anda medio cerca. Y así es como se controla la tetania hipomagnesémica. Con todo lo que ya sabemos, te pones mezcla minerales, no se la comen, no sabes cómo lograrlo. Y si la idea es meterlo en el agua, menos todavía, campeón, menos. Pues ¿sabés qué pasa? En la época de tetania hipomagnesémica, llueve como loco y tenés pasto en rebrote, que es pura agua. O sea que el consumo de agua de bebida es prácticamente cero. Entonces, podés meterle cloruro de magnesio, pero prácticamente no tenés consumo. ¿Lo querés meter por las dudas? Metelo. Ahí se mete cloruro de magnesio. No he visto cloruro metido en bloques, pero ya te digo, si el bloque es para chupar, no te va a funcionar. O sea, tu indicación técnica son 100 gramos por día, no te bajes de eso. Si lo lográs con bloque, es porque es un bloque estos semiblandos de melaza, o melaza lamida con tambores, pero que sean 100 gramos, si no, no lo va a parar. Bien. Raimundo Peña Vergara te pregunta, dentro de las fuentes de minerales, ¿cómo determinar su calidad en base a la biodisponibilidad en el mercado? La pregunta no es fácil, pero si te tuviera que contestar muy rápido, nunca compres la barata. Nunca compres la barata. No existe lo barato y bueno en minerales. No existe. Puede existir el vivo que te agarra una porquería y te la pone cara, pero cuando vos compras barato, mirá, yo fui profesor de la mayoría, ya estoy viejo, de la mayoría de los fabricantes de mezcla minerales de la Argentina, muchísimas, o de grado o de posgrado. Todos saben cómo fabricar la mejor mezcla mineral. Todos. Tenemos un nivel técnico en Argentina brutal. ¿Sabés cuándo le bajan el precio? Cuando lo obliga el mercado. Cada vez que vos veas una mezcla vitamínica mineral de barata, corre. Corre porque los minerales no provocan la enfermedad clínica. Eso lo enseñaban en el año 20, no, en el año 1960, 70 los patólogos. Los patólogos ya no estudian más los minerales. Ahora los estudiamos los fisiólogos. ¿Y sabés que lo primero que descubrimos los fisiólogos, cómo nos sacamos los patólogos del medio? Cuando descubrimos que la carencia mineral provoca pérdida productiva antes de cualquier manifestación clínica. Entonces, sabiendo que es un clínico, usa mezclas minerales de libre consumo y vos sabés que cuando golpees una primera marca, vos le decís, olvídate del precio. ¿Cuándo la vas a dar al cohete? ¿Cuándo no vale la pena gastar? Cuando no tenés comida. Si vos decís, bueno, pero es cara, ¿cómo hago para optimizarla? No la uses cuando no tenés comida. Pero cuando tenés comida, que tenés la base de la pirámide, acordate, la punta de esa pirámide son vitaminas y minerales. Buen núcleo vitamínico mineral, buenos minerales. La biodisponibilidad con sulfatos es máxima. Lo de los minerales orgánicos pasa por otro lado, capaz que no hay tiempo para charlarlo, pasa por otro lado. Y todos los fabricantes de Argentina tienen una enorme capacidad de fabricar las mejores mezclas vitamínicas minerales, pero cuestan lo que cuestan. Es como irte a Corrientes. ¿Tá? ¿Qué es lo que falta en la mezcla barata? Fósforo, campeón. Es fácil, falta fósforo. ¿Por qué? Y porque fosfato bicálcico es que te levanta el precio de la mezcla.
¿Está bien? Pero si vos no tenés eso, andás ahí con vacas que dan lástima, los terneros están hechos pelota, las mezclas de mala calidad tienen sodio, como contaba al principio de la charla, aumenta la producción de leche y las vacas se destruyen, y después si no hace un destete precoz, no se preñan. Entonces tenés preñeces horribles, terneros más feos, menos aguachados, la verdad que es un desastre. Así que la verdad, acuérdense de la pirámide, los que ahorran plata son los nutricionistas, que trabajan en energía y en proteína. Pasan de la harina de soja al algodón, al maíz, al sorgo craqueado, con el turco Abdelá atrás y con todo lo que vos quieras. Pero eso es lo que ahorran plata. No ahorren en la punta de la pirámide porque la relación costo-beneficio está demostrada hace rato. Muy bien, muchísimas gracias, Coco. Excelente, muy buena también la participación en esta parte de las preguntas. Me gustaría el resto de los panelistas, Horacio, Giovanni, ¿cómo estás? Gabriel, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, adelante. Creo que lo han matado con las preguntas, Coco. Lo que va a necesitar es él ahora ponerse el adaptador, a ver si puede. Y tiene otra charla ahora, en breve tiene otra charla. ¿Cuánto te ha bajado? No, yo creo que es muy interesante. No, voy a hacer más que una pregunta, una apreciación. Yo, bueno, esta semana ya tengo Coco Bis, porque estuvimos juntos en otra charla el martes, justamente para los brasileros y donde había visto los datos, y creo que es muy interesante el tema que a veces no consideramos, y creo que Coco puntualizó mucho la importancia del manejo y del estrés que provocamos muchas veces con todos estos movimientos y todas estas cosas. Y hoy justamente lo estábamos discutiendo también eh, en otro momento, pero bueno, donde a veces hablamos de los tratamientos hormonales, que por ahí te dicen, bueno, capaz que es mejor ponerle una cosa 2 días antes de sacar el dispositivo que te representa otro movimiento, y bueno, y a veces fisiológicamente por ahí es mejor, pero toda la complicación que te lleva ese movimiento te puede arruinar todo lo que haces. Entonces es importante tener eso en cuenta y tratar de disminuir el estrés. Yo creo que no, todavía no tenemos una buena medida de cómo el estrés afecta, sobre todo en las IATF, en los rodeos de cría, donde creo que por ahí se hacen barbaridades, ¿no? Por ahí escuchás que, bueno, tengo que pasar con un lote de vaca, y para pasar con ese lote de vaca, a las vacas que voy a inseminar a la tarde las dejo encerradas desde la tarde anterior para poder pasar con las que inseminan en la mañana, y mientras esas vacas se comieron un día y medio de encierre y no le diste nada. Encerrar vacas sin disponibilidad de agua y demás, y bueno, creo que eso es un muy buen mensaje a tener en cuenta, y bueno, y tratar de solucionarlo con alguna de estas cosas que te pueden llevar de alguna manera a bajar un poco el efecto negativo que pueden tener esos movimientos. Lo de hacerlo 20 días antes, como hacen los brasileros, es bastante interesante. Yo creo que acá se podría hacer. Porque si uno piensa en un manejo racional, se podría pensar en asociar, y eso es lo que te quería preguntar, porque uno podría pensar en asociar el tratamiento esos 20 días antes con la aplicación de las vacunas reproductivas, que siempre tenemos que poner idealmente antes de encerrar a los animales. Claro, y El no existe problema es que ningún tipo muchas de... veces se termina haciendo todo el día que pone el dispositivo, porque es el día que tenés acceso a las vacas, ¿no? Tal cual. Pero, Si lo agarrás 20 días antes y le querés dar, no hay contraindicaciones. De hecho, sí es muy probable que tú uses parte de la defensa antioxidante en levantarte anticuerpos a la vacuna. sí. Sí. Pero no sería malo tampoco, ¿no? No, tampoco es malo, pero capaz que te lo comen eso, porque más que en juntarte una reserva o en mejorar la ciclicidad. Pero bueno, es una ayuda, tampoco es malo. Tampoco es malo.
Tal cual. Por eso los resultados de Brasil. Yo creo, Guillermo y Gabriel, que si bien aplicando 20 días un adaptador y después volver a aplicar, podría llegar a mejorar algún punto. Hay que tener en cuenta también en cuándo lo puedes aplicar, porque si es un solo rodeo el cual se tiene que trabajar, bueno, hacer otro encierre más, día -20, digamos, no es una limitante mayor, pero cuando estás trabajando en campos donde tenés muchos rodeos para inseminar, ¿no? Hacer un movimiento más, inclusive hasta, digamos, desde el punto de vista de logística no se puede realizar. Entonces, yo creo que hay que tener presente esas limitantes también, ¿no? Yo no sé, Brasil, si aplican en el día -20, cuando están inseminando muchos rodeos. Esa tengo mi duda. La verdad que no sé bien, pero digamos, el manejo lo condiciona absolutamente todo, ¿eh? Tal cual como decías vos. O sea, de hecho, cuando nosotros emitimos el mensaje todo esto es para ayudar, no para joder. O sea, si vos haces un manejo que no solo pone histérico a los animales, sino mucho cuidado con poner histérico al que maneja a los animales. Eso por ahí no se tiene en cuenta, y te puedo dar la orden y seguís y haces el cálculo en el pizarrón. Y el tipo que fue está repodrido en mover los animales, y ese que está podrido los mata a palos. Entonces, o se va con los perros, porque está solo, porque no lo esperaba y lo largaste ahora. Sin duda el manejo, Horacio, yo creo que es el que manda, es el que genera, el que tenemos que cuidar. Si podemos, si no jode, 20 días antes, los pesquisadores brasileños demostraron que les funciona bien, pero no son bichos, son bichos, no les gusta perder plata. Sí, no, lo que tal vez yo, bueno, de lo que conozco de Brasil, por lo menos hay campo y campo en Brasil y hay zonas y zonas, ¿no? Por lo menos los campos más organizados que yo conozco de Brasil, primero tienen más personal que nosotros. O sea que en Brasil y en Paraguay, si vamos al caso también, la limitante personal, que en la Argentina cada vez va a ser mayor y como tengamos los gobiernos que tenemos, cada vez va a ser peor, porque lo que no quiere nadie es contratar a una persona para no tener que después que te salga vender el campo para cuando lo tenés que echar o algo por el estilo. No me voy a poner en esas cosas ahora, pero creo que los mensajes que estamos recibiendo en este momento, en este país, es que cuanto menos gente tenga, va a ser mejor para tu vida y va a tener que tomar menos adaptador para no matarte vos mismo. Y en Brasil y en Paraguay es un poco diferente en el tema de que tenés más personal. Y también hay algunos campos muy grandes que tienen un sistema muy aceitado. Yo conozco algunos campos que, lógicamente, lo que te muestran a vos cuando vas es lo mejor, nunca te muestran lo peor, ¿viste? Siempre es el problema cuando uno va de visitante. Pero bueno, hay campos muy ordenados que te van haciendo los lotes de inseminación a medida que las vacas van pariendo, que tienen 4 potreros y tienen una manga y tienen varias mangas en el campo que no están alejadas. Es decir, hay campo y campo, entonces creo que hay que ver también en qué lugares se puede. Y vos, Horacio, también lo conocés a eso. Ahora, si por ahí tenés un campo, como he conocido algunos, que tenés 18 kilómetros desde algunos potreros a la manga, no, bueno, ahí ya es muy complicada la cosa. Porque el viaje que se tiene que hacer en la vaca para que cada tratamiento y cada cosa te come todo lo que vos querés hacer dándole tratamiento. Entonces, en eso estoy de acuerdo con vos, Horacio. Creo que hay que pensarlo también, ¿no? Y en algunos lados se podrá implementar y en otros lados será más difícil de implementar. En sistemas confinados. Vos, Coco, has ido en esos los grupos. Sí, mucho. Me tocó, me pasaron feo. Giovanni.
Yo puedo compartir un punto de vista del sistema confinado de vaca lechera y realmente este tipo de problemática es casi inexistente, la de la hipovitaminosis o la carencia de minerales. Nel sentido que hoy hay el problema opuesto, hay una hipervitaminosis muchas veces, un exceso de integración o un exceso de uso prácticamente de micro y macrominerales. Estoy de acuerdo sull'aspetto de los radicales liberos. Claro que cuando tenemos metritis puerperal aguda da E. coli o mastitis de E. coli, claro que tenemos una influencia directa sulla calidad de la ovocita y sulla foliculogénesis. Pero en sistema confinado, el problema que tenemos de la muerte embrionaria temprana, que ha crecido del 40% en los últimos 35 años, no está relacionado prácticamente con el problema de las vitaminas o de los elementos, de los macro y microelementos, pero está relacionado con problemas inmunitarios que pueden estar correlados a infecciones virales o bacterianas que afectan directamente el ovario, como la BVD o el herpes virus tipo 1, o la matriz uterina, como el herpes virus tipo 4, o otras bacterias como la clamidia o la Coxiella burnetii, ¿no? El otro punto es que también sobre la integración hay trabajo prácticamente de Stefan Leblanc, que ha trabajado mucho sobre la vitamina E, pero al final todo ese trabajo no llegan a una conclusión que va demostrando en modo significativo que realmente este tipo de integración tiene un sistema confinado, hablo de vaca lechera, que tiene un efecto que se puede prácticamente cuantificar. Cioè, la duda que tengo muchas veces, leyendo mucho de ese trabajo, que o el OLN no es bastante grande o el modelo estadístico no es bastante fuerte, pero me parece que tiene más un efecto psicológico que un efecto efectivo, ¿no? Lo que decía también Gabriela antes, cioè, ¿cuántos son los campos que realmente hoy, almeno hablando de vaca de leche, cuántos son los campos que realmente necesitan este tipo de extra integración? Mira, yo no veo este tipo de problemática en el sistema de leche, en lechería confinada. Claro, en el sistema pastoril es diferente, pero en sistema confinado creo que los problemas inmunitarios que tenemos, y son muchos, están relacionados con el cow comfort, con el housing, con el manejo de los animales y la falta de control de infecciones. Esto sí. Gracias, Sí, Giovanni. Adelante, adelante, Coco. No, quería decir que eso es un mundo, el que vos contás es un mundo maravilloso. Yo apostaría, me encantaría para perder seguramente, pero te apostaría en contra. Yo, cuando vi los sistemas en confinamiento, a mí me asustó el nivel de daño oxidativo. Me acuerdo el Colorado, al lado de San Pablo, el tambo cerrado más grande que vi, que sale la leche empaquetada directamente, pero realmente los animales se los ve, son como mascotas, son verdaderas mascotas, tienen un trato, vienen a jugar, se ordeñan cuando quieren, están fantásticos. Cuando uno accede al medio interno, la verdad que la cantidad de radicales libres que tienen dando vuelta es brutal, es brutal. En eso sí coincido, están tapados en vitaminas y minerales por vía oral, pero los radicales libres están dando vuelta, y el doctor Eddie Hoffman de la USPI era el reproductólogo con el que visitábamos el tambo, y lograr ahí un poquito de mejora en la fertilidad era realmente brutal. Para ellos era su vida, era lograr un poquito más. Ahí las vacas duran menos de 2 lactancias, por supuesto, en promedio. Y la verdad que no sé por dónde bien va, pero le tengo mucho miedo a los sistemas de confinamiento. Sí sé que le estamos dando cantidades brutales. A mí me toca, yo soy asesor de la empresa TCM, que vende vitaminas y
es el dueño de Roche, las vitaminas por vía oral, y se discute todo esto, pero a veces cuando el animal está en situaciones estresantes y no come bien, yo no sé si no necesita esa ayuda adicional, pero la macana, Giovanni, que para poder evaluar esto y sacarnos la duda y jugarnos un asado a ver quién lo paga, ese es el trabajo que hay que hacer. La macana en lo reproductivo es que necesitas un tamaño muestral, brutal, brutal. Si nosotros estamos haciendo trampa, ¿viste? No, estoy de acuerdo, pero el tema que tenemos, yo no soy un nutrólogo y no quiero ponerme en un campo que no es el mío, ¿no? Pero nosotros tenemos hoy un problema consistente que tenemos un 25% más o menos de rodeo, de un rodeo bien manejado, de un rodeo de leche bien manejado con hipocalcemia subclínica. Pero esto no está relacionado prácticamente a una carencia de calcio, sino a un exceso de potasio. Esto es el punto básico, que mantener un nivel de potasio en una dieta de una seca a menos del 2.2, 2.3% la sustancia seca es imposible, a menos de trabajar con forraje con muy poca purina y otra cosa. Cioè, esto es el problema que tenemos. Tú sabes perfectamente que va a afectar la inmunidad indirectamente el calcio. Pero me pregunto, cioè, la inyección de este tipo de producto realmente no solucionas, repitiendo, voy hablando no, pero vas a la consecuencia. Yo lo único que le hago es meterle por vía oral y por vía inyectable, sin miedo de poner de más, y lo que le meto son insumos. Lo que coincido con vos, Giovanni, es en el origen. El origen, sin duda, es eso. Un estado de alcalosis metabólica movilizado por un ion fuerte llamado potasio, que no lo podemos parar. De hecho, es más, te diría que por arriba del 2%, ya la sal iónica se la ve de colores para cambiar el balance iónico-catiónico interno. Y los pH urinarios, le tienen que pegar un balazo para que bajen. Pero bueno, es un temor. Encima es súper apasionante, porque hoy se sabe, tal cual decís vos, para reafirmar lo tuyo, ¿viste? Un estudio que hicieron en Europa, pobre, con la gente que murió. Unos italianos revisaron perfiles metabólicos y muchas de las enfermas personas... Luigi Calamari dell'Università di Piacenza, del gruppo de Bertoni, de la Católica de Piacenza. Bajos niveles de vitamina D. Se ha muerto en diciembre de 2 años atrás. Bajos niveles de vitamina D. La verdad que es sorprendente, ¿no? Sorprendente. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Te liberamos, Coco, porque sé que ya tenés que estar en comienzo de otra charla. Salgo para México, sí. Pero decís que ahora llegás rápido con esto del Zoom, salgo de acá y me voy para México. Pero no nos quiero poner nerviosos. Así que les agradezco un montón, gente. La verdad que me sentí en casa, les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias y por supuesto seguimos en contacto, Coco. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención. Adiós. Hasta luego. Adiós. Como es de costumbre, vamos a hacer el sorteo. Ya a vos te liberamos, Coco. Vamos a hacer Vamos a hacer el sorteo. En este caso, el laboratorio va a aportar una mochila, un mameluco, y a su vez va a haber 3 suscripciones para la revista Taurus. Así que los ganadores son Gustavo Morand para la mochila, Claudio Centeno Gabancho, Juan Pablo Pérez Armira, Julio Moscoloni y María José Moreira Espinosa. Vamos a ver en este caso, como hacemos siempre, de acuerdo a la nacionalidad, porque el tema del mameluco y la mochila va a tener que quedar en la Argentina. Entonces vamos a ver en función de eso si tenemos que redistribuir y si los extranjeros, que sea el tema de la revista digital. Bien, hemos llegado al final de este ciclo. Quiero agradecer enormemente a todos los disertantes que han participado. Ha sido verdaderamente un placer contar con ellos.
y agradecer la generosidad con la cual han transmitido todos sus conocimientos y experiencias. Y también, por supuesto, agradecer a las firmas que han apoyado, como es Biogénesis Bagó, Cava, Betanco, Bofranken, Zoetis, Calier, Sovet, Productos Ganaderos, Over, Bovinevet, Syncrovac, Proagro y Olvet. Así que no me queda más que agradecerles a Gabriel, a Horacio, a Giovanni, quienes siempre han estado acompañándonos y enriqueciendo el momento del debate, y será hasta un próximo ciclo, un próximo encuentro, volver a invitarlos ahora en agosto para el Congreso de la SATE, y pedirles que ahora sobre el cierre va a aparecer una breve encuesta, que por favor la completen, que para nosotros es información de importancia. Muchísimas gracias y hasta todo momento.